Prepárate para recibir una poderosa palabra de vida. En breve se compartirá un mensaje que tocará tu corazón y fortalecerá tu fe. Aleluya. ¿Por qué no se lo das fuerte al Señor? Dale un fuerte aplauso. Y si puedes decir gloria a Dios, pues di gloria a Dios, amén. Porque Él es bueno, Él es fiel y para siempre es su misericordia. Estoy muy contento de estar con ustedes y tener este privilegio de poder compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Pero antes de eso, quiero motivarles, por favor, damas, señoritas, no se pierdan ese retiro de reconexión. Los hombres fuimos sorprendidos de manera especial por la presencia de Dios. Hemos estado escuchando milagros a lo largo de esta semana. Ha sido un tiempo muy increíble. Hemos escuchado testimonios. Dios habló al corazón de los hombres de una manera increíble. Y yo creo que este tiempo, esta temporada que hemos empezado, vamos a ver la mano de Dios de una manera sobrenatural. Yo no sé si usted lo cree, pero estamos creyendo que la gloria y el favor de Dios se va a manifestar como nunca antes sobre su iglesia, sobre las familias, amén. Y hemos estado escuchando muchos testimonios, desde sanidades hasta sanidades espirituales, emocionales o del alma y del corazón, ¿verdad? Entonces no se pierdan esta oportunidad. Estoy seguro que las mujeres, Dios ha preparado algo para ellas. Esto no es algo que nos sacáramos de la manga, sino está en el corazón de Dios. Es un tiempo de reconectarnos con Él y creo que nos va a bendecir mucho, ¿verdad? También quiero darle la bienvenida a un hermano que nos visita de México, David Atilano. Dios te bendiga, varón, bienvenido. Él me parece que es estudiante del seminario, ¿verdad? Qué bueno tenerte con nosotros. Entonces, bienvenido a Casa de Fe, esta es tu casa. Y a cada uno de ustedes, hermano, que ha hecho el esfuerzo de estar hoy acá, un aplauso para ustedes, ¿verdad? Estamos en el mejor lugar. Y hoy quiero compartir un tema al cual he titulado La visión sobre la queja. Porque si usted analiza, dice, la queja, hermanos, es una expresión de dolor, pena o sentimiento. A la luz de la Escritura es una demostración de estar descontento con la voluntad de Dios o estar descontento hacia Dios. Entonces, en otras palabras, la queja es el resultado de una expectativa no cumplida. ¿Sí? Mantenga eso, la queja es el resultado de una expectativa no cumplida. Y los seres humanos por sí o de naturaleza somos seres emocionales, ¿sí o no? Y experimentamos muchos sentimientos. Entre ellos están la alegría, la tristeza, la felicidad, como también el enojo. Y en algún momento, como somos seres emocionales, somos seres expresivos, ¿sí o no? Cuando uno en sus emociones está experimentando una etapa de enamoramiento, no faltan los chocolates, las rosas. Yo ya llevo un par en el carro para hoy. Usted no se alegra, algunos sí. Pero dentro de esa etapa de enamoramiento también estoy experimentando nervios, ustedes. Hoy amanecí algo malo y digo, seguramente le digo a alguien en broma, es que estoy nervioso. Y les voy a contar por qué. Ya esta semana oficialmente ponemos, ya el permiso ya estaba, pero vamos a ir a hacerlo oficial porque no había un anillo. Entonces, tal vez de una u otra forma estoy experimentando un sentimiento diferente, una emoción distinta. Y cuando hablamos de la visión sobre la queja, es porque, le digo, también cuando nuestras expectativas no son cumplidas, tendemos a inclinarnos hacia el lado de la queja. Y mire esto, el pueblo de Israel estaba en Egipto oprimido. Dice que los ponían a hacer ladrillos grandes, los latigueaban y trabajaban duro, en extremo. La paga era mala, ellos se quejaban del gobierno, se quejaban del gobierno, de los métodos egipcios. Y en algún momento se atreven a clamar al cielo después de 400 años, entonces Dios los liberta. Y cuando Dios los liberta, los saca con mano fuerte. Trajo 10 plagas a Egipto. Y cuando iban caminando, dice que una nube los cubría.
en el día para taparlos del sol y una columna de fuego en la noche. Además de eso, hermanos, dice que en Éxodo 14 narra que Moisés toca con una vara las aguas de los mares, del Mar Rojo. El mar se abre, ellos entraron por el desierto del lado sur y se abre el mar y pasan en seco. Dígame si no estaban viendo la gloria y el favor de Dios de una manera increíble. ¿Sí o no? Imagínense, se abre el mar frente a ellos. ¿Eso no era ver a Dios usted? Nosotros a veces nos emocionamos porque oramos por una persona que sanó de gripe. Ellos vieron cómo el mar se abrió. Viendo el poder de Dios que estaban viendo, no solo en las 10 señales, sino ahora Dios abre el mar. Andando en el desierto llegan a un lugar de aguas que le ponen por nombre Mara, que quiere decir amargura, porque las aguas eran amargas, no se podían beber. Y habían visto a un Dios que abre el mar por ellos, pero lo primero que hicieron cuando probaron las aguas, ¿saben qué fue? Quejarse. Lo primero que hicieron fue quejarse. De hecho, hay escritos, y yo recuerdo haber visto un libro que dice las 10 quejas de Israel en el desierto. Hermanos, estos brothers miraban los milagros, miraban la mano de Dios, y ¿sabe qué hacían? Quejarse. Y el problema es que la queja puede llegar a nublar la visión. Cuando ponemos la queja sobre la visión no tiene sentido. Lo que queremos alcanzar no tiene sentido. Lo que querés lograr parece imposible, porque la queja a veces es más fuerte o más grande que la visión. Y hermano, te quiero decir una cosa: jamás podemos poner la queja sobre la visión. La visión debe de ser más grande y más alta que la queja. Amén. Y te voy a pedir que me acompañes a la escritura. Vamos a leer Éxodo capítulo 17, versículo 1 y 3 al 3. Ok, y dice así la palabra del Señor. Por orden del Señor, toda la comunidad de Israel partió del desierto de Sin y anduvo de un lugar a otro. Finalmente acamparon en Refidim, pero ahí no había agua para que el pueblo bebiera. Acá ya no es mar, es más adelante. Así que el pueblo volvió a quejarse. Miren, volvió a quejarse contra Moisés. Danos agua para beber, reclamaron. ¿Qué les dijo Moisés? Cállense. Respondió Moisés: ¿para qué se quejan contra mí? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Pero ellos, atormentados por la sed, siguieron discutiendo con Moisés. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Quieres matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros animales? Ahora miren, ellos de repente tenían cierta expectativa, pero acá no se estaba cumpliendo. Y la queja en algún momento puede volverse una necesidad, ¿sí? Pues los seres humanos somos expresivos. El problema es que la queja nos puede hacer perder el enfoque. Amén. La queja sí puede hacernos perder el enfoque. Y le voy a decir esto: ¿con qué expectativas salieron ellos de Egipto? ¿Cuál era la promesa de Dios? ¿Qué era lo que ellos querían ver? Una tierra que fluye leche y miel, una tierra próspera en gran manera, y se estaban muriendo de sed. ¿Sus expectativas estaban saciadas hasta ahí? No, ¿verdad? Y como sus expectativas no estaban siendo saciadas, ¿qué empezaron a hacer? A quejarse una y otra vez. ¿Por qué? Ellos salieron con una expectativa, salieron con una visión, pero en el camino, al alcanzar esa visión o al cumplir su expectativa, empezaron a encontrarse con dificultades. Y esas dificultades empezaron a hacer que ellos perdieran la visión y empezaran solo a quejarse. Y así sucede en la vida, en todos los ámbitos. Dentro de la iglesia hay una visión, pero hay obstáculos para alcanzar la visión. ¿Sí o no? Dios tiene una visión para la iglesia,
pero hay obstáculos que hacen que la visión no sea tan fácil. Y uno espera que lo que Dios dijo se cumpla sin hacer nada. Pero te digo una cosa, las promesas de Dios se alcanzan atravesando desiertos. No siempre tenés que estar de brazos cruzados. Algo tuviste que haber hecho antes para ver el milagro. Cuando uno viene y se convierte al evangelio, uno espera que te sentaste a ver un partido del Barcelona y al terminar el partido tus deudas estén pagadas. Hay gente que espera que cuando se convirtió al evangelio se toma un cafecito con pan y después de eso todos los problemas están solucionados, porque es lo que nos han dicho a veces, ¿sí o no? Pero te digo algo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero no siempre es cómoda. ¿Me entendió eso? La voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta, pero no siempre es cómoda. Y a diferencia del diablo, las monedas en la antigüedad tienen dos caras, ¿sí o no? Cara o cruz le decían a uno, ¿sí o no? El diablo le muestra la cara a todo el mundo y la acepta y después les da la cruz. Y Jesús te ofrece primero la cruz. Toma tu cruz, niégate a ti mismo, sígueme. Pero después viene la exaltación y la corona. No me entendieron, ¿verdad? Hay gente que le gusta ver la cara primero, pero no ve la otra realidad. Yo te quiero decir algo. La voluntad de Dios, no porque sea difícil, complicada o tenga momentos de dolor, deja de ser buena, agradable y perfecta. Aunque a veces la queja haga que tu visión se nuble. Yo escuchaba en alguna ocasión a una persona que decía: le he servido a Dios toda mi vida, a ver si vale la pena. ¿Cómo que no va a valer la pena? Hermano, que lleve una cruz en esta vida, allá en el cielo nos espera la vida eterna, donde no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber dolor, calles de oro, mar de cristal. Hermano, tal vez aquí le va a tocar llevar una cruz, pero nos espera una eternidad sin cruces. No perdamos esa visión. Acá tenemos una visión como iglesia, pero también tenemos una visión que debemos de mantener como el pueblo de Dios, y es que Jesús dijo que donde Él iba a estar, nos iba a preparar morada. Amén. Este pueblo tenía una tierra prometida, tenían una promesa, pero sus expectativas no estaban siendo cumplidas y empezaron a quejarse. ¿Y sabe qué es lo más interesante? Que lo primero que hacen es quejarse contra Moisés. La queja nubla la visión, número uno, en todas las áreas de la vida. Esto puede ser en la empresa, puede ser en el hogar, puede ser en el trabajo, puede ser en tus estudios. Tenés una expectativa, no lo mirás de principio, empezás a quejarte y perdiste la visión de lo que ibas a hacer. Número uno ahí, entonces la visión nubla la visión, la queja nubla la visión. Y entonces, ¿qué hacen ellos ya con la visión nublada? Le echan la culpa a la persona equivocada. ¿Sí o no? En el texto que leíamos, ¿quién los sacó? ¿Quién los llevó por el desierto? Dios, ¿sí o no? Y empiezan ahora y le echan la culpa a Moisés. Van contra Moisés y por tu culpa, Moisés, y que no sé qué, y empiezan a pelear con Moisés. Le echaron la culpa al que no le debían de echar la culpa. Moisés solo hizo caso a lo que Dios le dijo. ¿Acaso no era Dios el que los iba guiando? Cuando uno se queja, pelea con todo el mundo. Y sobre todo aquel que va en camino a la visión también. ¿Y para qué seguís caminando? ¿Y por qué? Y empiezan las quejas contra la persona equivocada. Dios fue el que llamó a Moisés. Y Moisés le hizo caso al sacar al pueblo de Egipto y llevarlos por el desierto. Pero ¿de quién era la visión? ¿De Moisés o de Dios? De Dios. Entonces ellos vienen y
le empiezan a echar la culpa a Moisés, olvidándose de que fue Dios el que los llevó a ese lugar. Dios los llevó, pero ellos se quejaban contra Moisés. Y te quiero decir una cosa: a donde Dios te llevó, está tranquilo, está tranquila, porque aún estés en lo más profundo de un desierto, si el Señor te llevó, Él cuida de ti, Él tiene tu mano y de ahí te va a sacar. No te vas a quedar ahí, porque Él no te va a dejar ahí. Amén. Entonces la visión de Dios siempre se va a cumplir. Dios sabe a qué te sacó, por qué te tiene aquí y qué visión tiene para ti, qué quiere hacer contigo. Pero no dejemos que nuestras expectativas no resueltas o no satisfechas nublen el propósito de Dios. La queja te impide ver más allá. Y te voy a decir esto también. Díganme ustedes, ¿ustedes creen que Moisés llevaba un pachoncito de agua escondido para él y no tenía la misma necesidad que el pueblo? Moisés tenía la misma necesidad que el pueblo. A veces es fácil atacar al que lidera, ¿verdad? Porque está siguiendo las instrucciones de Dios. Atacamos al pastor, atacamos a los líderes, al equipo pastoral. Pero les digo algo, muchas veces tenemos las mismas necesidades que ustedes. Hace algunos años se tenía el concepto, y hace tiempo me pasó en el quiché, me decía una hermana: pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios. Y yo le dije: hermana, por la misma puerta que usted entra, yo entro. Las luchas que usted tiene también yo tengo, y más a veces. A veces se nos olvida que quien nos va dirigiendo en favor de la visión de Dios también tiene las mismas necesidades que nosotros. ¿Moisés tenía la necesidad de sed o no? Llevaban 3 días sin agua. ¿Qué piensa usted? ¿Tenía sed Moisés? Se sentía cansado de estar caminando y encima lidiando que todo el pueblo iba encima de él cuando cualquier cosa no le gustaba. Porque el texto que leíamos dice: y otra vez se quejaron contra Moisés. Ahora imagínense Moisés ya sufriendo cansancio, sufriéndose, y encima viene la queja de toda la gente. Y no le hablo de 10, va un puchito revoltoso, no, era un pueblo, ¿verdad? No la tenía muy fácil, él tenía la misma necesidad. Pero el pueblo lo empezó a atacar. Pero algo sí les sé decir, y es que Dios llamó a Moisés con un propósito y lo dejó estar en esa necesidad con un propósito. Mire el verso 4. Vamos a leer ahí. Aquí en pantalla creo que nos lo van a poner. Sigue diciendo Éxodo 17:4, ya está en pantalla. Qué rápidos. Entonces Moisés clamó al Señor: ¿qué hago con este pueblo? Y mire lo que dice, ¿qué iban a hacer? Ya no solo se estaban quejando, mire, y dice: están a punto de ¿qué? De apedrearme. Ya no era una queja, hermanos, ya lo querían linchar. Al principio: Moisés, no tenemos agua. Eso está bien, se lo aguanta una queja. Ya venían con piedras, lo querían linchar. Ahí ya se puso serio, ¿sí o no? Uno se aguanta que le reclamen, pero ya ver que le vienen a sonar a uno, ya es más difícil. Pero te digo algo, la queja nubla la visión, número 1. Número 2, las necesidades te van a llevar a intimar siempre con Dios. Las dificultades tienen como propósito acercarte a Dios, no alejarte ni esconder su voluntad, sino Dios te pone en situaciones así muchas veces para que intimes con Él, para que te acerques a Él. La queja buscará apartarte del propósito de Dios, de tu propósito de vida y de tu promesa. Pero la necesidad te va a hacer buscar al Señor con todo tu corazón. Entonces Moisés, ¿qué hizo? Empezó a clamar a Dios, se acercó a Dios, habló con Dios. Tiempo antes tal vez no había clamado, pero ahora viene y empieza a clamar con Dios.
o hablarle a Dios y dice: Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? Mira, se estaban quejando, pero ahora me quieren apedrear. Esa aflicción, ¿a qué lo volvió a Moisés? A orar, a clamar. Hermano, antes de quejarse, clame. Antes de quejarnos deberíamos de ir a los brazos del Señor, a clamar. Cuando la visión se empieza a empañar y vamos necesitando lentes, vayamos con el Señor. Este pueblo llegó al punto de, imagínense, ya andaban en el desierto, matan ahí a Moisés, ¿qué hubiera sido de ellos? Si al que Dios estaba usando para guiarlos era Moisés, ya lo iban a matar ahora, ¿qué iba a pasar? Y le digo algo, intimar en su necesidad más grande lo va a llevar a encontrarse con respuestas sobrenaturales. Cuando usted clama, usted recibe respuestas, ¿sí o no? No humanas, sino divinas. Porque cuando usted ora, quien se activa en favor de usted y de su familia es la mano de Dios. Y entonces encontramos respuestas divinas. Y digo esto porque de repente estamos cambiando algunas cosas, están empezando a haber cambios en el liderazgo, ya han empezado cambios más pronunciados en muchas áreas. Y algunos, muchas gracias hermana Patti, y algunos hermanos lo que pueden provocar en su visión es la queja. Pero no deje que la queja empañe la visión que Dios ha puesto para esta casa, para su familia. Dios tiene una visión para su familia. Amén. Entonces él empezó a orar. ¿Y qué hizo? Recibió ayuda del cielo. Dios activa su poder para traer una respuesta. Entonces, si está pasando dificultades, no culpe a nadie, hombre. Este pueblo agarró y quería apedrear a Moisés, empezó a culpar a Moisés. Si usted está pasando dificultades por seguir la voluntad de Dios o por ser obediente, vaya a hablar con Dios, pero no le eche la culpa a nadie, ¿verdad? Y mire entonces lo que pasa. Cuando clamamos, entendemos o vemos una cosa: es que Dios nos lleva a la crisis, pero también nos saca de la crisis con poder, porque Él tiene el poder para orar. Dios llamó a Moisés, le dio la orden por dónde guiarlo, y ahora le dice a Moisés: yo estoy cumpliendo tu palabra, me quieren apedrear, ¿qué vas a hacer? Moisés fue bien inteligente porque fue a donde debía ir. ¿Quién lo llamó ahí y quién lo puso ahí? Dios. Entonces, ¿qué tenía que hacer él? Ir con el que lo llamó, ¿verdad? Eso lo hemos ido entendiendo los líderes, los que servimos al Señor. Y le digo algo, deberíamos de tenerlo todos como iglesia, porque es nuestro Padre, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. ¿Quién nos puso en el mundo? ¿Quién nos puso en esta época? Pues que Él nos libre de esta época, ¿verdad? Que nos dé la sabiduría y hermano, ¿y quién permitió una pandemia que nos afectara en cierto modo a la iglesia? Pero aquí estamos, porque Él ha guardado de nosotros, Él nos ha librado. Amén. Si Él permitió que algo suceda, Él sabe el propósito por el cual sucedieron las cosas. Pero algo sí te digo, es que Él no pierde el control de nada. Él no anda buscando el control como uno a cada rato en la casa. Anda está el control de la tele y no lo encuentra, ¿verdad? No, Dios no pierde los controles, hermano. Amén. Y ahora mire, los quiero llevar al verso 5 y 6. Vamos a seguir leyendo. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo. Éxodo 17, 5 y 6, muchachos. Ahí está. El Señor le dijo a Moisés: pasa por delante del pueblo, toma tu vara, la que usaste para golpear las aguas del Nilo, y llama a algunos ancianos de Israel para que te acompañen. Verso 6. Yo me pararé frente a ti sobre la roca en el monte Sinaí. Golpea la roca y saldrá agua a chorros. Entonces
el pueblo podrá beber. Así que Moisés golpeó la roca como se le indicó, y el agua brotó a chorros a la vista de los ancianos. Amén. Número 3, la visión es puesta para aquellos o en aquellos que estén dispuestos a cumplirla. ¿Sí? Acá, si usted se da cuenta, en la parte final dice: así que Moisés golpeó la roca como se le indicó. O sea, lo querían apedrear y todo, pero está dispuesto a seguir con la visión de Dios. Cualquiera hubiera dicho: Señor, si por hacerte caso casi me matan apedreado, ahí muere, ¿verdad? Pero él seguía en pie, dispuesto a obedecer la indicación o la instrucción de Dios. Amén. Y cuando habla de ancianos, no se refiere a la edad. En algunas otras versiones que estuve leyendo, dice a los líderes de las tribus, o a los jefes, mejor dicho, de cada tribu. En otras palabras, era al liderazgo, a las personas que tenían influencia. Y hermano, la iglesia debe de tener influencia, porque es la luz del mundo, es la sal de la tierra. Deberíamos de ser influyentes. Y no solo somos la luz del mundo, la sal de la tierra, tenemos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Entonces nosotros podemos y debemos ser influyentes. Amén. Ahora mire, la visión Dios la pondrá en líderes que estén dispuestos a desarrollarla. Hermanos, la visión no es para todos. Es para gente que está dispuesta a pagar el precio. En los planes de Dios siempre hay un precio que pagar. Dormir con leones, estar en un horno con fuego, ir a tocar con una vara el mar pensando que se va a abrir. El apóstol Pablo, que fue azotado, fue apedreado, y yo me imagino al apóstol Pablo en lo único que pensaba era en el ejemplo que le dejó dado Esteban, porque como agarraron a Esteban delante de él, le tocó a él después sufrirlo. La visión está para aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Y cuando te hablo de liderazgo y pagar el precio, no te hablo, hermano o hermana, de la posición, sino de cumplir la tarea. El liderazgo no es una posición, implica una tarea delante de Dios. Hay gente que busca la posición y se le olvida hacer la tarea. Pero les voy a decir algo: las posiciones las da Dios. La tarea es para todos. Y la posición viene a ser el resultado de la tarea que cumplimos. Hay gente que quiere ser líder y decir: yo soy líder de Casa de Fe o líder de tal lugar. Pero eso es posición. Es mejor que hagamos la tarea. Y voy a ir ya cerrando. La posición que tenemos aquí en la iglesia no determina la posición que tenemos en el reino. Aquí podemos ser la última Coca-Cola del desierto en nuestra conciencia y decir: oramos, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y en aquel día vamos a ir con nuestro tacuche, ¿verdad? Yo no lo traje hoy, pero y en la puerta: alto, a vos no te conozco, te dice Jesús. Porque a veces podemos creer que por la posición que tenemos aquí vamos a tener una gran posición allá, pero es la tarea, hermanos. Moisés estuvo dispuesto a continuar la tarea y a no perder la visión aún sobre la queja. El liderazgo es un privilegio, servir a Dios es un privilegio, pero no todos están dispuestos a tomarlo. No todos están dispuestos a hacer sus expectativas a un lado y seguir la visión que Dios ha puesto para sus vidas. Disfrutemos la bendición que tenemos de servir a Dios y honremos esa posición de servicio. Y mira qué pasa: los líderes que están dispuestos a seguir la visión son los primeros en ver los milagros. ¿Qué fue lo que hizo Moisés?
Llamó a los líderes y les dijo: ¿crees que Dios puede hacer un milagro? Sí, venite a verlo. ¿Crees que Dios va a hacer un milagro? Sí, creo, venite a verlo. ¿Crees que Dios va a hacer un milagro? Sí, venite. Y empezó a jalar a los líderes que estuvieran dispuestos a cargar la visión que Dios había puesto. Dios puso una orden, una visión en el corazón de Moisés. Moisés la cree y ahora se rodea de líderes para empaparlos y empoderarlos de fe. Hermanos, a la medida de la vida debemos de guardar nuestro corazón de la queja y no dejar que jamás esté encima de la visión. Y te quiero dejar ya ir terminando. Dios no responde a la queja. Esa te la dejo gratis. Dios no responde a la queja. Dios responde a la obediencia y a la fe. Dios no es copartícipe de la queja. Ni en su agonía Jesús se quejó. Dios no es copartícipe de la queja. No reniegues en contra de tu líder, de los pastores o de la iglesia. No pierdas la visión y dejes que la queja se ponga antes de lo que estamos haciendo para el reino. Y mira esto. Entonces se lleva a Moisés a los jefes de la tribu. Llega y dicen: estamos a punto de ver un milagro más en nuestra vida. Se para, golpea la roca y a ellos los salpicó primero la bendición de un milagro. Hermano, la gente que está cerca, que está dispuesta a cargar la visión y está ahí, son la gente que está viendo los milagros primero. Al resto del pueblo les llegó el agua después. Los primeros en ser saciados fueron aquellos que estuvieron dispuestos a llevar la carga y la visión de Dios. Dios te quiere bendecir a ti, pero Dios no va a bendecir la queja. Dios va a bendecir tu fe. Dios va a bendecir tu obediencia. Dios te va a bendecir en el servicio, pero no nos va a bendecir en la queja. Cuando pasamos dificultades, es bien fácil quejarnos. Es lo primero que hacemos, es quejarnos. Pero no te olvides que cuando estás en tus dificultades, Dios te puso ahí. Porque en las dificultades vas a dar testimonio de tu fe. En las buenas, hermano, todos somos buenos cristianos. Pero en medio del dolor, en medio de la traición, en medio de la soledad, en medio de la dificultad, aun cuando te pasó lo peor de la vida, poder levantar tus manos y decir: Señor, el mundo no ha sido bueno, pero creo que tú lo sigues siendo. Eso va a dar testimonio de tu fe. Quiero invitarte a ponerte de pie. Y asimismo, animarte a que no seas como el resto del pueblo. La mayoría se quejó. Pocos vieron el milagro de primera mano. Hermanos, hermanas, quiero animarles en esta hora que seamos provocadores de milagros, provocadores de esperanza. Cuando escuchemos quejas, traigamos esperanza, traigamos paz, traigamos amor. Llamemos a la gente y digámosle:
Dios nos ha sostenido antes, lo va a hacer hoy. No te preocupes, estamos en las manos de Dios. Y aunque estamos hoy en un desierto, la mano de Dios no se va a apartar ni se ha apartado. El milagro que no hemos visto lo vamos a ver. Yo quiero decirte a tu corazón hoy: Dios no se ha olvidado de ti. Quizás te has quejado en algún momento, pero este es el momento de levantar tus manos y decirle: Señor, retomo la visión. Aquí estoy parado, estoy firme. Voy a ver los milagros que has prometido. Yo quiero ser un provocador de milagros. Yo quiero ver esos milagros de primera mano. Y yo le he dicho: Señor, si algo glorioso vas a hacer, yo quiero estar ahí. Yo estoy dispuesto a creer lo que haga falta. Y yo quiero invitarlos hoy a que nos unamos. Yo los quiero invitar a pasar al frente y que le digamos: Señor, aquí estamos. Queremos provocar milagros en tu nombre. Señor, tal vez en algún momento nuestra visión se empañó, pero hoy nos limpiamos los lentes y vamos a seguir creyendo. Vamos a seguir caminando. Señor, tal vez no he visto mi milagro, pero aquí sigo con la esperanza de que tú lo harás. Eso es. Tu mejor temporada se acerca.